Saludos nuevamente, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios como siempre por esta nueva oportunidad que nos concede de compartir esta nueva clase, el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y acá en la pieza, como siempre presentamos el bosquejo de lo que vamos a estar presentando según vayamos leyendo. Lo hemos titulado Hechos capítulo 3. Lo titulamos la primera sanidad a través de Pedro, aunque es Pedro y Juan los que suben juntos al templo a adorar o a orar, pero la sanidad y las palabras que habla mayormente es Pedro, es el que sobresale en este capítulo 3. En el punto número 1 tenemos la petición del paralítico, versículo 1 al 3. Punto número 2 tenemos la respuesta de Pedro al cojo, versículos 4 al 6. Número 3 tenemos la sanidad del hombre cojo, versículos 7 al 9. Número 4 es el mensaje de Pedro a la multitud, versículos 11 al 15. Número 5 dice cómo fue sanado el cojo, versículo 16. Número 6, Pedro llama a la multitud al arrepentimiento, versículos 17 al 21. El punto número 7 está la advertencia del rechazo hacia Cristo, versículos 22 a versículos 26. Este capítulo 3 tiene 26 versículos. Y comenzamos la clase leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dando gracias a Dios, como siempre, porque Dios es el que nos da la fortaleza y la sabiduría para entender lo que estamos leyendo. Hechos capítulo 3, lee como sigue los primeros 3 versículos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Cuando se habla del templo, quiero hacerle un poco de énfasis sobre a qué se refiere aquí Lucas, a qué se refiere cuando dice que Pedro y Juan subían a adorar al templo. Acuérdense que en la costumbre judía solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los que tenían derecho a entrar a los atrios, al lugar santo y al lugar santísimo. En el tiempo donde Herodes modifica el templo que fue hecho por Zorobabel, allá cuando regresó Israel después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Israel regresa nuevamente a su tierra de Jerusalén, y Zorobabel, Nehemías, Esdras y estos hombres fueron los que levantaron el templo, el segundo templo. El primer templo hecho por Salomón fue destruido. El segundo templo hecho es el templo de Zorobabel. En el tiempo de Cristo o el tiempo de Herodes es donde Herodes modifica el templo que fue hecho por Zorobabel en aquel entonces. Se le conoce como Herodes el Grande porque todo lo hacía en grande, todo lo hacía en grandes extensiones. Se modificó el templo, pero al mismo tiempo lo agrandó, lo hizo mucho más enorme de las medidas que se habían dado cuando Dios le dio las medidas allá a Moisés, y luego Salomón también había hecho un templo grande, pero este templo es más grande que hizo Salomón. Y ahora estaba dividido en diferentes partes porque era mucho más grande. Y voy a tratar tengo aquí un plano. Hay muchos videos en YouTube que enseñan cómo era el templo en el tiempo de Jesucristo.
y varios documentos, aún incluyendo Wikipedia, tiene una información muy buena de cómo se veía ese templo en el tiempo de Cristo. Tengo un plano acá, una copia de un plano para leerle de la parte de adentro hacia afuera y donde quedaba la puerta de la hermosa. Aunque se le llama templo, pero donde realmente está ubicada esta puerta. Por ejemplo, si vamos hoy día al templo y estamos en el parking lot, decimos, si aquí te preguntan dónde está, decimos estamos en el templo, estamos en la iglesia, aunque estés en el parking, dice estoy en la iglesia. Eso pasaba más o menos lo mismo en este tiempo, entonces cuando se habla de iban al templo. Explico un poco el plano de adentro hacia afuera. Había dentro, al final, al fondo de lo que se conoce como el muro de las lamentaciones, pues bien al fondo estaba lo que se conoce el atrio, lo que se conoce como el lugar santo, el lugar santísimo. El santuario quedaba bien al fondo, a la parte de atrás, y solamente ahí se encontraba lo que se había establecido allá en el tabernáculo. Ahí estaba el lavacro o el lavatorio de bronce, estaba el altar de holocausto, estaba el lugar santo con sus utensilios dentro y estaba el lugar santísimo. Pero todo eso era en forma de un edificio pequeño. Parte de lo que era el templo, ese edificio que estaba al fondo, al final, se le conocía como el santuario. Y en ese santuario, a los lados tenía vamos a decir como donde residían los sacerdotes. Hacia el lado derecho de ese santuario estaba la residencia para los sacerdotes. Ahí se alojaban todos los sacerdotes. Al lado frente de ese santuario se encontraba una cámara esculpida en piedra donde posiblemente se reunían el Sanedrín, el gobierno de los sacerdotes se reunía mayormente en esa cámara que estaba frente a el santuario. Es decir, a la parte de atrás estaba la casa o el alojamiento de los sacerdotes y a la parte de frente estaba la cámara donde se reunían estos sacerdotes, mayormente el Sanedrín. Al lado izquierdo había una parte que se le conocía como el atrio de los sacerdotes. Eso se encontraba a la parte izquierda de la parte al frente de lo que es el santuario. Luego había como un balcón con unas columnas y a la parte afuera de ese balcón con esas columnas había una cámara que se llama la cámara del fogón. No tengo idea de qué trata esta cámara de fogón, pero es el nombre que tenía, la cámara del fogón. Luego había una pared que separaba el atrio, ese atrio de los sacerdotes, se llama el atrio de los sacerdotes. Todo el lugar santísimo, con lo que acabo de mencionar, y todo ese patio, todo ese atrio que está ahí, se le conoce como el atrio de los sacerdotes o el atrio de Israel. Y estaban esas cámaras para la residencia de los sacerdotes. Luego había una pared, había una puerta. Después que salía de ese atrio del lugar del santuario, había otra pared, había otro pequeño building, otro pequeño edificio, donde se le conocía como la puerta de Nicanor. Puerta de Nicanor era el nombre de esta puerta. Y frente a esta puerta habían unas gradas, es decir, unas largas escaleras. Y en esas escaleras era donde se reunían los levitas para cantar. Ahí era donde se llevaba el coro de los levitas. Ahí era donde ellos cantaban, se reunían y ahí era donde se hacían los cánticos. Luego a los lados de esta puerta llamada Nicanor, al lado derecho se encontraba el almacenamiento de aceite. El aceite se almacenaba, repito, al lado derecho donde se encontraba la puerta de Nicanor. Y a la puerta izquierda, al lado izquierdo de esta puerta, se encontraba entonces el atrio de los leprosos. Hay una sección, un atrio, un patio, donde se reunían los leprosos. También había un segundo piso, una columna, un segundo piso que se le conocía como el atrio de las mujeres, donde habían unos balcones. Estaba el atrio de las mujeres y arriba había unos balcones con unas columnas, un segundo piso. Se le conocía entonces como el atrio o el balcón de las mujeres.
Luego, frente a este atrio, ahí están las historias donde se encontraba el fariseo con el publicano, que es a la puerta de Nicador, pero al frente, llegando a la puerta de la Hermosa. En el lado derecho, pero a la parte del frente de la puerta de Nicanor, se encontraba entonces el atrio de los nazarenos. Repito, se encontraba el almacenamiento de aceite al lado de la puerta, al frente de la puerta de Nicanor, a la parte de atrás, a la parte frontal, se encontraba el atrio de los nazarenos. Al lado izquierdo, a la parte de atrás, al lado de la puerta, se encontraba el atrio de los leprosos, y a la parte del frente, o en el medio, está el balcón y está el atrio de las mujeres. Luego, esta misma parte del frente, al lado izquierdo, también se encontraba lo que se conoce como el almacenamiento de la leña. Esto era sumamente enorme, la construcción de este templo. Luego hay una pared, y esa pared que se encuentra entre el atrio de las mujeres y la puerta de la Hermosa se le conoce como el pórtico de Salomón. Es decir, que era un pasillo con un terrado y tenía una distancia alrededor del patio de las mujeres, y creo que era de unos 4 o 5 pies de ancho, pero era extenso, era largo, todo el largo de las paredes del frente. Luego al frente había un muro, una pared, posiblemente es la pared de las Lamentaciones, como le conocemos hoy día. Pero en esa pared de frente, aquí, en este plano, se le llama lo que era el recinto sagrado. Y cuando se pasaba, había una pared, había un muro. Al cruzar ese muro, ya todo de ese muro hacia atrás, todo esto se le conoce como el templo. En la parte frontal, la parte frente de todo este edificio, es donde se encuentra la puerta de la Hermosa. Repito, pasabas en la pared o pasaba el muro, lo primero que te encontrabas a la parte frontal, dice que la puerta frontal, la puerta principal, era la puerta de la Hermosa. Es aquí donde Pedro y Juan se encuentran con el hombre cojo de nacimiento. No es dentro del templo, sino que es a la parte del frente, en la misma puerta, para pasar al patio de las mujeres. Pasa a la puerta de la Hermosa, está el pórtico de Salomón, el patio de las mujeres, las otras escaleras. Luego está la puerta de Nicanor. Luego entonces está el atrio de los sacerdotes. Está el altar de bronce. Está el altar de holocausto, perdón. Está el lavacro de bronce. Luego entonces está el lugar santo, el lugar santísimo. A la parte laterales de esta dimensión, de este templo, habían 13 puertas. Y ahí se reunían entonces mayormente los gentiles. No tenían derecho a entrar adentro de las sesiones del templo. Se quedaban siempre en lo que estaba entre el muro de afuera y la pared del edificio. Ahí se encontraban entonces mayormente los gentiles. Solamente los sacerdotes, repito, eran los que entraban allá al fondo adentro. Era una sesión solamente para los sacerdotes. La puerta de la Hermosa, hay un historiador judío llamado Josefo, que escribe unos libros que se llaman Antigüedades de los Judíos o Guerras de los Judíos, y él describe esta puerta. Dice que él vivió en este tiempo, conoció, ¿verdad? No fue cristiano, no se convirtió a Jesucristo, sino solamente es un historiador judío llamado Josefo. Repito los libros, uno se llama Antigüedades y otro se llama Guerras de los Judíos. Y él describe esta puerta de la Hermosa como una puerta de unos 75 pies de alto. Se dice que era una puerta enorme, repito, porque Herodes hacía todo en dimensiones inmensas. Pero eso se le conoce como Herodes el Grande, porque todo lo hacía a una medida una medida bastante exagerada. Era de 75 pies de alto la puerta, era una doble puerta, y se que era una puerta tan llamativa o tan hermosa, por eso se llama la puerta de la Hermosa, porque aún las puertas que estaban adentro, que estaban enchapadas en oro, en plata, esta puerta relucía, sobresalía. La hermosura de esta puerta atraía a la belleza de aquel templo. Repito, Pedro y Juan es en esta puerta frontal principal antes de entrar al templo, donde Pedro y Juan, ¿verdad?, hacen el milagro, donde Pedro, ¿verdad?, hace el milagro a través del Espíritu Santo. Repito, está la puerta, la Hermosa,
el pórtico de Salomón, luego está el atrio de las mujeres. O sea, cuando se entraba por esa puerta, salías al pórtico de Salomón y luego entonces al atrio de las mujeres. Leemos de nuevo entonces en el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La hora novena viene siendo la hora de las 3 de la tarde. Se oraba por la mañana, se oraba al mediodía y se oraba por la tarde. En el Salmo 55, 17. Vamos a leer Salmo 55, 17. Ya era una tradición, una costumbre, un hábito, donde señala que en el pueblo judío, en la cultura judía, se oraba 2 o 3 veces al día. En el Salmo 55, 17, lee como sigue. Voy a leer el 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. En Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. También encontramos a Daniel. En el tiempo, está hablando en el Salmo en el tiempo de David. Luego hablamos en Daniel en el tiempo. Luego el tiempo de Daniel. Tiempo de David de los Salmos. Ahora el tiempo de Daniel. Mucho más adelante. Repito, Daniel 6, 10. Lee como sigue. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo anteriormente. Así que la cultura o la tradición de los judíos de ir al templo a orar a la hora de la tarde continuó en el tiempo de Cristo. Dice que la hora de las 3 de la tarde Pedro subía con Juan a orar, porque la hora de la mañana era la hora del sacrificio. Ya ellos no practicaban, ya ellos no creían en el sacrificio que todavía los judíos seguían practicando, sino que ahora solamente subían a la hora de la oración y lo hacían en el pórtico de Salomón o en el atrio de las mujeres. No pasaban, repito, no pasaban allá al templo, a las gradas donde estaban los levitas, donde estaban los demás sacerdotes. Versículo dice que este hombre era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre no llegaba por sus propios pies, sino que era traído y era colocado frente a la puerta de la Hermosa. ¿Por qué? Repetimos, era la puerta principal para entrar, ¿verdad?, a este lugar, al pórtico de Salomón, al atrio de las mujeres, donde se le permitía al pueblo entrar. Las otras puertas laterales eran puertas para los gentiles y algunas puertas eran para los sacerdotes. Pero la puerta principal, donde se reunían los gentiles, donde se reunían los apóstoles, es la puerta de la Hermosa, la puerta principal. Y aquí colocaban a este hombre cada tiempo o cada día para que se sentase a pedir limosna. Son esta puerta, cuando pasaba alguno de los creyentes o los practicantes en ese entonces para ir a adorar a Dios o orar a Dios, y cuando veía la situación de este hombre sentado a la puerta, era imposible pasar por alto o ignorar, porque vamos a leer algo que tengo por acá. Dice que la puerta hermosa sería el sitio ideal para mendigar. ¿Por qué? Según la cultura judía, dice que aquellos que ignoraban los ruegos del hombre difícilmente podían adorar a Dios de una manera con libertad, porque al entrar a adorar a Dios haber ignorado al mendigo, eso se le quedaba a ellos en su mente y se le hacía imposible, le impedía a ellos, ¿verdad?, entrar en una adoración con libertad hacia Dios, porque había necesidad en la puerta y ellos pasaron por alto esa necesidad en la puerta. En el mundo judío o la cultura judía se practicaba dar la ofrenda, ayudar al prójimo. Estaba establecido desde el libro de Levítico, cuando Dios dice, cuando coseches tu campo, la siega, no coseches del todo, sino que deja fruto para los pobres y para los
menesterosos. Y en la cultura judía todavía se practica ese tipo de conducta, esa práctica de ser generosos con el necesitado. Para pasar esa puerta, veían al mendigo sentado en esta puerta o al cojo y siempre por misericordia daban entonces para poder entrar con libertad dentro del templo y no ser atormentados con que pasaste, ignoraste una situación y ahora no se te hace posible adorar a Dios con toda libertad. Era puesto, repetimos, era el hombre traído y era cojo de nacimiento. Leo una vez más el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Para la mayor parte de la gente que estaba en el templo, para poder adorar con libertad, tenían que dar limosna a este hombre que estaba en esta condición de pobreza y de impedimento. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Era importante que el hombre, que hubiera un contacto, una mirada de compasión, un contacto entre Pedro y Juan y el cojo. Posiblemente las personas pasaban, daban la limosna, ni siquiera hablaban con el cojo, no le dirigían la palabra, simplemente le daban la limosna y entraban libres al templo para poder adorar con libertad. Ahora Pedro y Juan se detienen y le piden al hombre que los mire y se le quedan atentos, fijándose en los ojos del mendigo y él mirándolo a ellos. Le prestan atención, dialogan con él y hay una porción bíblica parecida a esta, se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10:51, donde hay un testimonio parecido, donde Cristo tiene vamos a leerlo. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, hay una historia donde Jesús en una ocasión, voy a leer. Entonces vinieron a Jericó, hablando de Jesús y los discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí habla entonces de un ciego junto al camino en la ciudad de Jericó. Estaba entonces mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo. El ciego llama la atención de Jesús. Ahora Pedro y Juan, el cojo de la Hermosa, llama la atención de Pedro y de Juan. Jesús se detuvo, mandó a llamarle, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Cristo. Lo guiaron hacia Cristo. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Note bien, a veces cuando Cristo viene, cuando Dios viene a nuestra vida, a veces de una necesidad, en este caso había necesidad de económica, física, pero también económica. El mendigo estaban mendigando junto al camino. Ahora este ciego clama por la vista. Estaba sentado junto al camino cuando Jesús pasó, y ahora leemos finalmente diciendo que cuando recobra la vista se convierte entonces en un seguidor de Cristo.
dice entonces que al recobrar la vista, continuaba o seguía a Jesús en el camino. Ya este hombre no tenía que volver a sentarse en el camino para mendigar, sino que ahora estaba siguiendo a Jesús, quien le había devuelto la vida, le había devuelto la vista, y ahora su vida había cambiado. Ya no había necesidad de volver a sentarse junto al camino para mendigar. Ahora sí podía ejercer, trabajar, y una vida totalmente diferente. Ahora aquí Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3, volvemos, tienen una situación semejante a la que Jesús presentó en ese capítulo 10 del libro de Marcos. Pedro entonces le ofrece al cojo o al paralítico lo que él tenía. Eso, el paralítico está pidiendo ahora. Leo entonces el versículo 5 y el versículo 6. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro entonces, Juan, se detienen, le ponen atención, dialogan con él y le ofrecen lo más importante. Le ofrecen lo que él quería, lo que él tenía, lo que él estaba pidiendo, la necesidad. Ellos no se lo ofrecen porque Pedro y Juan no tienen oro ni tienen plata, pero tienen algo más grande, algo más importante, algo que le cambiaría también la vida a el cojo, de la manera que le cambió la vida al ciego allá en el libro de Marcos a través de Jesucristo. Ahora Dios le cambia la vida a este cojo a través de Pedro y Juan. Cristo pasó muchas veces por este lugar, posiblemente el cojo estaba ahí, pero el momento de la sanidad era ahora a través de los apóstoles. Dios sabe cuándo y a quién, en dónde hacer su santa y divina voluntad. Ahora Pedro la firme, seguro de sí mismo, ejerce lo que Cristo le dijo que iba a pasar con ellos. Estas señales, cuando leemos el libro de Marcos, el último capítulo 16, la Biblia habla, los últimos versículos, diciendo: id y haced discípulos, y estas señales seguirán aquellos que creen en mi nombre. Y entre ellos harán las señales, harán milagros, echarán fuera demonios. Y ahora se cumple la palabra de Cristo en los apóstoles. Pedro ahora, seguro de esas palabras, parado firme en la fe, extiende la mano, le ofrece entonces a este hombre lo que tiene. En el nombre de Jesús, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí es importante notar el nombre de Jesús, porque en el tiempo de Cristo, aún en el tiempo presente, en el tiempo de la cultura judía, el nombre de Jesús es un nombre muy común, es igual que el nombre de Josué. El nombre de Jesús significa Jehová de salvación o Salvador, salvación. Este nombre es un nombre que era muy utilizado aún en el tiempo presente dentro de la cultura de Israel. Jesús, pero ese Jesús de Nazaret, ¿okay?, le da testimonio o le menciona a este hombre con necesidad, paralítico, de que en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús, recibes entonces esta sanidad. Repito, el nombre de Jesús, el nombre de Josué, Yeshua, es el nombre que se usa en el idioma, ¿verdad?, hebreo. Era un nombre muy común entre los gentiles, entre los judíos. Se le conocía, un nombre que sobresaltaba y hablaba del carácter de la persona. Al llamarle, se le ponía un nombre a una persona y por el nombre que tenían era también su carácter. Jesús entonces se convierte en el nombre a través de todo el libro de los Hechos. Para ver que los apóstoles utilizan siempre en el nombre de Jesús, lo mencionan varias veces. Cada vez que sucede un milagro, una represión de demonios, se menciona con autoridad, con seguridad, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24, Cristo mencionó en una ocasión diciendo que todo lo que pidieras en su nombre sería hecho. Juan 16, 24, 23 y 24. Lo leo, dice lo siguiente: en aquel día
no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. También en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, repito, Juan 14, 13 y 14, también habla de la autoridad. No solamente es el nombre para hacer milagros y sanidades, en el nombre en el cual oramos toda oración, la concluimos en el nombre de Jesús, porque está escrito, porque Jesús lo dijo, pide todo lo que pidas en mi nombre os será hecho, sino también que nos da la autoridad en su nombre. Juan 14, 12 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Se pide en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda oración se hace en el nombre de Jesús. Toda petición en el nombre de Jesús. Toda reprensión en el nombre de Jesús. Todo milagro en el nombre de Jesús. Toda sanidad en el nombre de Jesús. Es lo que vamos a encontrar a través del libro de los Hechos. Leemos entonces versículos 7 al versículo 10. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Leímos en el versículo 2 que este hombre era traído porque era cojo y era traído y puesto a la puerta de la hermosa. Ahora aquí en el versículo 7 dice que Pedro extiende la mano, lo levanta y al momento se le afirman los pies y los tobillos. Aquí lo curioso es que se le llama cojo en el versículo 2, pero aquí dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. Quiere decir que el hombre no podía caminar. Para nosotros una persona coja es una persona que sí puede caminar con dificultad, pero sí puede caminar. Pero una persona que está lisiada de los pies, le llamamos simplemente una persona lisiada, porque no puede moverse, no puede valerse, no puede pararse, no puede caminar. Se le llama una persona entonces que está lisiada de los pies. So aquí Lucas utiliza la palabra cojo, posiblemente con el mismo término, con la misma intención que la palabra, para no usar la palabra paralítico. Pero el hombre no podía valerse por sí mismo hasta que Dios, a través de Pedro, en la persona de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, este hombre recibe la sanidad. Dice que se le afirman los pies y se le afirman los tobillos. Dice que ahora, ¿okay?, Dios hace el milagro en él, o Dios hace la sanidad en él, y se activa todo su sistema del cuerpo, se activa, el cerebro envía la sangre a las piernas y toma fuerza, y ahora este hombre, a recibir esta sanidad, no podía caminar, era traído cada mañana, cada día al templo, ahora por su propio pie, dice que saltando, versículo 8, saltando se pone en pie y comienza a caminar, y entró con ellos en el templo. Dice que entró